me dio un derrame cerebral y yo en ese derrame perdí la capacidad de poder andar, de poder hablar. Al mismo tiempo que yo estaba teniendo condiciones en diferentes órganos del cuerpo, también mentalmente estaba afectada. En un momento que no me acordaba que mi esposo era mi esposo, ni que mis hijos eran mis hijos. Y yo recuerdo que en una ocasión, en uno de mis mejores días, le digo a mi esposo, llévame a la iglesia en la silla de ruedas. Ya para ese tiempo estábamos viviendo en la casa y había pasado poco más de un año. Yo no pasé porque estaba en la silla de ruedas y ya habían orado mucha gente por mí. Ella me mira del altar y me hace así. Y entonces como yo estaba en la silla de ruedas y la iglesia era estilo teatro, así como una bajadita, pues se hacía difícil aguantarme. Y ella me dice, no, ven. Y me testifican que yo me había levantado de la silla de ruedas y comencé a correr. No comencé a caminar, yo comencé a correr. Dios le bendiga de una manera especial, de una manera poderosa. Quien le habla a su hermano Juan Carlos Rodríguez. Estamos aquí en su canal Fe Inquebrantable TV, un canal que ha sido de mucha bendición, tanto nacional como internacional, para la gloria y la honra del Señor. Entendemos que estamos viviendo en los últimos tiempos y por esa razón venimos a traerte un mensaje o un testimonio, un contenido de edificación, de testimonio de fe, para que su fe crezca de una manera tal que vea la cosa imposible hecha posible de parte del Señor. Hoy nos encontramos aquí con una pastora que tiene un testimonio impresionante, un testimonio impactante para la gloria y honra del Señor, y la dejamos con Dios y con ustedes. Estén atentos ahí y sin más preámbulo lo presentamos. Dios le bendiga, pastora. Amén, Dios te bendiga. Su nombre, Mi nombre es la hermana Verónica Rivera. Verónica Rivera. ¿Dónde nace Verónica Rivera? Su infancia. Yo nací en Puerto Rico, en Río Piedras, es un pueblo de Puerto Rico, y crecí en un barrio que se llama Carmelita, en Vega Baja, allí con mi mamá y con mis tres hermanos. Su infancia ahí en Puerto Rico, ¿cómo fue? ¿Nació en un hogar cristiano? Pues fíjese, creo mucho y ahora que miro hacia atrás veo como la palabra del Señor se cumple cuando dice a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. No, mi mamá fue madre soltera. Ella estuvo un tiempo con mi papá y por circunstancias y cosas de adultos, pues, ¿verdad? Se separaron y entonces mi mamá se quedó solita con nosotros y tuvimos una familia que nos amó mucho, pero eh, pasamos ciertas situaciones, escasez, dificultades y no me crié en un hogar cristiano, pero mi mamá cuando podía se aseguraba que fuéramos a la iglesia y había una señora que fue la que sembró esa semilla en mi corazón, que ella se encargaba de recoger los niños y esa iglesia tenía un autobús dedicado exclusivamente a los niños y nos llevaban a la iglesia y esa palabra fue sembrada en mi corazón, sí. Puerto Rico, para la audiencia que está ahí viéndonos, Puerto Rico desde ahí vino directamente aquí el avivamiento a República Dominicana desde Puerto Rico. Recuerdo yo cuando yo era pequeño y aún siendo ya un adolescente, veía los mensajes de Gigi Ávila. Es muy bonito, verdaderamente, todo lo que se ha vivido allá en esa isla, la isla del encanto. Amén. Mayormente cuando usted fue creciendo, ¿a qué edad usted se entregó al Señor? ¿A qué edad en su plenitud? Eh, en el 1999, yo creo que tenía la edad de 20 o 21 años en aquel momento. Tristemente yo estaba repitiendo la historia de mi mamá y era madre soltera. Y en un momento de mi vida me di cuenta, y yo digo que fue el Señor, me di cuenta que yo me encontraba donde mis pasos me habían llevado, mis propias decisiones.
y me encontraba en una depresión profunda. En una ocasión, recuerdo que me encontré yo misma pensando en cómo yo me podía matar y matar a mis hijos Wow, para Dios que no mío. sufrieran. Wow, Dios mío, Padre amado. En ese entonces yo me di cuenta y pienso que el Espíritu Santo eh, trató con mi vida y me hizo entender. Yo pensaba que estaba sola, que todo el mundo estaba en mi contra, pero miro atrás y veo todas las veces que Dios intentó llamar mi atención, intentó evitar que yo pasara y viviera todas las cosas que yo viví. Y entonces llegué a un momento que aunque no me convertía, yo sabía que lo que yo necesitaba estaba en la iglesia. Y me mantenía yendo a la iglesia. Y en ese proceso de que comencé a visitar la iglesia y todavía no me había convertido, recibí un llamado de parte del Señor. Dios mío. Ese momento de depresión, Ujú. quizá por el abandono, quizá de un matrimonio, con los hijos, el enemigo le ministraba, vamos a acabar aquí. Quítate la vida a tus hijos. Sí, porque de la manera que nos habían criado era bien importante tener una familia, aunque nosotros no la tuvimos, era importante, usted sabe, pues tener sus hijos y tener su esposo y tener su casa. Y yo tenía vergüenza de que no era la manera ni lo que mi mamá esperaba de mí. Y entonces ya me encontraba en esa situación y yo estaba sumamente triste y comencé a experimentar lo que médicamente se llama una depresión postparto, que fue luego de mi segundo hijo. Y yo recuerdo porque yo estaba en una situación sumamente difícil y no encontraba salida. Y yo recuerdo, y yo amo mis hijos fue lo que Dios usó para cobrar sentido a mi vida, al propósito que Dios tenía conmigo. Pero en aquel momento de tiniebla, de oscuridad mental y de confusión, yo recuerdo que en una ocasión fui al pediatra con el bebé recién nacido y mi pediatra me vio tan mal que ella misma me dijo, tú te vas a ir a tu casa, y me dio la dosis de Benadryl para mis dos hijos y me dijo, y tú te vas a ir a la farmacia y te vas a comprar este medicamento y te vas a acostar a dormir, te ves mal, Wow, para que descansara. para que descansara. Pastora, la iglesia donde usted pastorea, ¿dónde se encuentra localizada? Para la gloria de Dios, junto a mi esposo, el pastor Julio César Rivera, estamos pastoreando la Iglesia de Dios Pentecostal MI, la última trompeta, en Wisconsin y en el pueblo de Kenosha. Hay una madre y una hija Lo allá. que pasa es que el estado se llama Wisconsin y el pueblo donde vivo en el estado se llama Kenosha. Amén. Quizás hay muchos miembros de su iglesia que no conocen a profundidad su testimonio. Y por esta vía de Fe Inquebrantable TV, ellos van a conocer su testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, mayormente el proceso que usted vivió de depresión y todo eso. Y yo creo que usted me le dé un mensaje a esas madres que están ahí, de que sí se puede y que Jesús es la esperanza. Porque hay muchas madres que nos están viendo en este momento por este canal de Fe Inquebrantable TV, que quizás están atravesando ese momento de depresión por una situación que le ha acontecido. Yo creo que usted me le dé un mensaje a esas madres ahí. La palabra del Señor en Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo quiero que sepas que tu pasado no define tu futuro. Tal vez mucha gente pensó que de Verónica no podía salir nada bueno por todas las malas decisiones que yo había tomado, y nadie nunca pensó que Dios me iba a traer hasta donde me ha traído para la gloria de Él. Pero yo quiero que tú sepas que tu estado en este momento, la manera que tú encuentras, que la manera que tú te encuentras Wow. no cambia la mente de Dios, ni el propósito de Dios con tu vida. Dios sigue teniendo pensamientos de bien y no de mal para ti. Y si tú haces como hizo el hijo pródigo, volviendo en sí, si tú vuelves en sí, tú miras y decides ir a la casa de tu padre, que fue lo que pasó conmigo. Mi pasado nunca cambió el pensamiento de Dios. Yo siempre, desde la eternidad, iba a hacer lo que Dios dijo que yo iba a hacer. Y aún en el momento de la depresión más oscura,
vida a causa de mis propias decisiones, porque tenemos que venir al momento de entender que nosotros estamos donde nuestros pies nos han llevado. Nadie tiene la culpa. Nosotros hemos tomado las malas decisiones, pero aún así Dios te está llamando. Dios tiene propósito contigo. Dios quiere cambiar tu historia. Dios quiere hacer de ti un hombre y una mujer de bien, para gloria y honra de tu nombre, así como lo hizo conmigo, de ser una madre soltera con 2 hijos. Ahora soy la primera dama de mi iglesia, soy la esposa del pastor, para la gloria de Dios, y Dios me ha llevado a hacer grandes cosas y nunca más me visitó la depresión. La depresión no cambia la decisión que Dios ha tomado sobre tu vida, de sacar tus pies del lodo cenagoso y poner tus pies sobre peña y en las alturas hacerte andar. Dios quiere cambiar tu vida, Dios quiere levantarte. Entrégale tu vida al Señor. Permite que Dios te muestre lo grande y lo poderoso de su poder, de su misericordia, de su gracia y de su favor. Dios quiere levantarte. La depresión va a durar en tu vida hasta que tú lo decidas. Yo sé que mucha gente no lo puede entender. En aquel momento me recetaron pastillas para la depresión y las tomé. Las tomé por un breve momento. Y llegó un día que el Espíritu Santo habló a mi vida y me dijo: hasta hoy. Y hasta ese día fue que yo tomé medicamentos para la depresión y fui libre en el nombre de Jesús. Busqué ayuda profesional, pero la ayuda que más yo necesitaba venía de arriba, del Padre de las luces, el Dios que todo lo ve, el Roy. Gloria al Señor, aleluya, tremendo, para gloria de Dios. Pastora, como este canal se trata y se basa en la fe, tal y como se titula, Fe Inquebrantable, queremos saber de algún testimonio que usted haya vivido, mayormente un proceso en el cual Dios tuvo directamente un encuentro y pudo sacarla de ese proceso. Amén, seguro que sí. Cabe resaltar que aunque yo no era cristiana y estaba en el proceso, entre los meses de agosto y noviembre, yo estaba buscando de Dios y no daba el paso de fe, no me convertía al Señor, porque yo decía: yo no quiero decir que acepto al Señor y volver atrás. El día que yo diga que sí, es que yo definitivamente voy a olvidarme de todo y me voy a entregar al Señor. Pero en ese proceso, Dios me habló, y es otro testimonio, pero Dios me habló y me dijo que yo iba a trabajar en las misiones. Eso fue en el 1999, en septiembre del 1999. Yo me pasaba escuchando la emisora cristiana, y aunque no era cristiana yo, eso era todo lo que yo escuchaba, porque yo sabía que yo necesitaba a Dios. Entonces estaba escuchando un testimonio poderosísimo y no quería dejar de escuchar el testimonio, y me estacioné frente de los salones en la Universidad Central de Bayamón. Y la clase ya había empezado, pero yo estaba en el estacionamiento dentro del carro y no me quería bajar porque yo sentía que Dios me estaba hablando. Y cuando ella está terminando el testimonio, dice: y tú que estás estacionada en el estacionamiento de la universidad y no te bajas porque Dios te está hablando, Dios te está llamando a las misiones. Yo quedé quebrantada. Yo sabía que Dios me estaba hablando a mí, y en ese momento yo entendí que Dios me estaba llamando a las misiones. Yo no sabía cómo Dios lo iba a hacer y yo no era cristiana, pero ya yo sabía que yo tenía un llamado. Pasaron muchas cosas. Entre esas cosas llegó el 2011. Yo transicioné y vine al Evangelio en noviembre de 1999, viajé a los Estados Unidos en el 2002 y allá conocí al que hoy es mi esposo. Nos casamos, comenzamos a pastorear, son muchas cosas que pasaron, pero en el 2011 me dio un derrame cerebral, y yo en ese derrame perdí la capacidad de poder andar, de poder hablar. La movilidad. La movilidad de la cintura para abajo en mi lado izquierdo. ¿Inválida quedó? Quedé inválida. Wow. Por más de un año. Y
La condición era tan severa, en ese momento se dieron cuenta de que yo tenía un problema congénito en el corazón. También me había encontrado un aneurismo cerebral a punto de reventar y también un aneurismo dentro de una de las paredes del corazón. En fin, tenía un cuadro clínico bastante desalentador y el gobierno de Estados Unidos me incapacitó en menos de 3 meses porque lo que se esperaba era que yo iba a morir. Pasaron muchas cosas, muchas cosas. Entre ellas, en toda esa temporada de hospital, de recaídas, de diagnósticos nuevos, de medicamentos, muchas cosas. Recuerdo que la gente me iba a visitar, me iban a visitar al hospital, a un centro de rehabilitación, donde una ocasión me mandaron porque estaba tan delicada de salud que no me podían enviar a la casa. Y la gente me iban a visitar y yo ministraba por ellos. Ellos llegaban y quedaban quebrantados al ver mi condición y yo comenzaba a orar por ellos. Yo, aún con mis discapacidades y con mis dificultades para hablar, yo oraba por ellos. Ellos recibían palabras y Dios hacía grandes cosas. Ellos testificaban para la gloria de Dios, pero al mismo tiempo que yo estaba teniendo condiciones en diferentes órganos del cuerpo, también mentalmente estaba afectada. Yo llegué a un momento que no me acordaba que mi esposo era mi esposo, ni que mis hijos eran mis hijos. ¿Perdió la memoria? Sí, perdí Mío. parte de la memoria. Y en todo eso, yo digo que el Señor permitió que así fuera, porque yo no entendía la magnitud de lo que yo estaba atravesando, ¿sabes? Yo no tenía tiempo de llorar, de entristecerme, yo no recuerdo haber llorado, tampoco recuerdo ver a mi esposo llorando, tampoco recuerdo ver a mis hijos llorando. Tuvimos una fortaleza del Señor tremenda. Lo que para mucha gente podía parecerle un desierto, para nosotros fue el evento que unió más a nuestra familia, a mis hijos, a mi esposo, porque nosotros nos encontrábamos en Estados Unidos sin familia. Bueno, muchas cosas. Lo importante es resaltar lo que Dios hizo. Y yo recuerdo que en una ocasión, en uno de mis mejores días, le digo a mi esposo, llévame a la iglesia en la silla de ruedas. Ya para ese tiempo estábamos viviendo en la casa y había pasado poco más de un año, y en medio del culto, ¿verdad? Se estaba dando un culto glorioso y la persona que estaba predicando había decidido ungir a todo el mundo y orar por cualquier petición que ellos tuvieran. Yo no pasé porque estaba en la silla de ruedas y ya habían orado mucha gente por mí, pero la persona, ella se llama la hermana Ruth Deli, Ruth Deli Ocasio. Ella me mira del altar y me hace así. Y entonces, como yo estaba en la silla de ruedas y la iglesia era estilo teatro, así como una bajadita, pues se hacía difícil aguantarme. Y yo le decía, no, está bien, no te preocupes, ¿sabes? Yo me estaba gozando con que todos los hermanos, ¿verdad? Y ella me dice, no, ven. Y entonces mi esposo me lleva y nada, pues ella comenzó a orar. Entonces, de momento, yo me doy cuenta como de una revolución, como un ruido, un griterío. Yo tenía los ojos cerrados, yo escuchaba a la gente hablando lengua, dando gloria a Dios, aplaudiendo, danzando, yo los escuchaba. Wow. Y cuando yo abrí los ojos, yo estaba en la parte de atrás de la iglesia. Cuando ella comenzó a orar por mí, me testifican que yo me levanté. Wow. Wow. Uf, uf. Aleluya. Mire. Wow, Dios mío. Cuando tú estás atravesando una situación como esta, si Dios hubiese venido y me dice, Verónica, ¿quieres vivir todo esto? Yo le hubiese dicho que no. Yo no le pedí al Señor. Yo no escogí vivir lo que viví, y tampoco quiero que la gente me tenga pena. Este es mi testimonio, esto es lo que me ha tocado y he visto la gloria de Dios y Dios se ha glorificado. Recuerdo yo que cuando yo abro los ojos, me doy cuenta que estoy de pie en la parte de atrás de la iglesia, una iglesia de más de 150 miembros, y me testifican que yo me había levantado de la silla de ruedas y comencé a correr. No comencé a caminar, yo comencé a correr.
Y cuando yo abro los ojos, que estoy en la parte de atrás de la iglesia, que yo veo a todos los hermanos que amaban a mi familia, me amaban a mí, habían visto el proceso, estaban danzando, hablando lengua, había una actividad pro jóvenes y ellos estaban afuera, ellos escucharon el estruendo. Y ellos testifican que cuando abrieron la puerta de la iglesia, ellos dicen que la gloria que había los impactó. Ellos no sabían lo que estaba pasando, pero al instante ellos comenzaron a danzar y a hablar en lengua. Cuando yo me estoy dando cuenta de todo esto, yo caigo en mis rodillas y comencé a llorar y a darle la gloria a Dios. Y yo no podía creer. Y yo miraba y veía a mi esposo que tenía a nuestro hijo más pequeño en la mano y lo tiraba así para arriba. Veía a mis hijos llorando. Ese día por la mañana, mi hijo mayor, Cristian, el pastor llamó y dijo, voy a hacer bautismo, voy a bautizar a Cristian. Y Cristian se puso nervioso, tenía 14 años y me dice, mamá, yo no he ayunado, ni he orado. Y yo le dije, papi, pero ¿cómo? Pero es que él dijo que me iba a bautizar, pero estaba nervioso. Y le dije, tú mataste a alguien, tú le robaste a alguien, tú estás en fornicación o en adulterio. Él me dice, no, mamá, arrodíllese en la cama y pídale a Dios y perdón por cualquier cosa. Y si es día de bautismo, usted se va a bautizar porque usted está preparado. Porque cuando venía el tiempo del bautismo, que mi esposo lo iba a bautizar, pasó el proceso de enfermedad y su bautismo había estado en pausa. Cuando todo esto está pasando, después que él se bautizó en la mañana, él viene a donde mí y me abraza y me dice, mamá, este es el regalo que Dios me dio por ser obediente, por haberme bautizado. Y para mí eso era lo más grande, yo ver que mi hijo pudiera relacionar una cosa con la otra, porque en todo la gloria es de Dios. Sí. Y fueron momentos difíciles, no se lo deseo a nadie, pero así me tocó. El Señor me levantó de una silla de ruedas donde la terapista que luego iba a mi casa, ella me decía, yo voy a llamar al doctor porque es que tú no tienes movimiento, no hay conexión de tu cerebro con tus piernas. ¿Sabe? No hay nada de lo que yo estoy haciendo que yo vea. Yo no podía contraer los músculos ni mover muchas cosas, pero ese día en un instante, así como Dios dijo, Lázaro, ven fuera, así mismo Dios habló y dijo que yo me iba a levantar de la silla de ruedas y Dios lo hizo en ese día y fue algo extraordinario. Fue la continuación de grandes cosas que Dios continuó haciendo en mi vida en ese proceso que yo entré. Hay muchas personas, pastora, que no creen, muchas personas incrédulas, pero verdaderamente nosotros recibimos a un Jesús que todo lo puede, que levanta al paralítico, le da vista al ciego, resucita a los muertos, cambia al drogadicto, cambia a la prostituta. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Solamente hay que disponer solamente un granito de fe. Si tuviera fe como un grano de mostaza, tan solamente, diría a esa montaña, muévete, se movería. Es decir que, wow, me he quedado impactado verdaderamente, pastora, porque mire, pararse de la silla y usted ni cuenta se había dado. Usted salió corriendo, no solamente se paró, sino que salió corriendo. Dejó la silla botada. Así Dios quiere cambiar a muchos jóvenes hoy en día. Amén. Así Dios quiere cambiar muchas vidas que están atravesando momentos muy difíciles. Fe Inquebrantable TV. Yo quiero que usted me hable con relación a esas misiones que usted hace, a ese ministerio que Dios le ha entregado, el cual se llama Cielo Abierto. Cielo Abierto, ¿no? Yo quiero que usted me hable de eso, de mayormente cómo inició, dónde ha trascendido, cuáles naciones están enlazadas con este ministerio del Cielos Abiertos. Mire, ha sido la gloria de Dios. Pues comenzó en el 1999, cuando Dios me habló en el estacionamiento de la universidad. Yo llevaba aquella palabra en mi corazón y no era cristiana, vine al evangelio, pasé todos los procesos de salud. Como usted se imaginará, mi esposo me ama y me probó que me ama de muchas maneras. Y a raíz de todo lo que yo había experimentado, aún los doctores decían, no queremos que usted salga del pueblo.
cualquier otro hospital que usted vaya y no conozcan su cuadro clínico, le pueden hacer más daño que bien. Porque tenía yo o tengo, ¿verdad? O esperando en Dios la sanidad, lo que Dios vaya a hacer, la capacidad de hacer coágulos de sangre o derrames internos. O sea que puedo tener pequeñas hemorragias o también coágulos. Y ellos decían, el doctor me decía, si ellos no entienden cómo está funcionando tu cuerpo y qué es lo que está pasando, si tú vas a otro hospital, en vez de ayudarte, te van a hacer un daño. Entonces, mi esposo no era muy fanático de dejarme salir si él no estaba. Entonces, pues yo estaba constantemente con él. Habían actividades y cosas. Y él, mamita, es que los hermanos no te conocen. Ya habíamos comenzado a pastorear nuevamente después de todo ese proceso que yo pasé. Me preocupa que te vaya a pasar algo, que te den un derrame. Porque luego de todo lo que pasó, a veces yo estaba en el cuarto y mi esposo no me escuchaba por un ratito y venía al cuarto a hacerme una pregunta. ¿Tienes calor? El propósito era que yo le hablara para él saber si me había pasado algo. Y me buscaba cualquier excusa. No me quería decir, ¿te sientes bien? Sino que me decía, ¿hace frío? ¿Tienes calor? Y yo, papi, estoy bien, ¿sabes? Yo sabía que él estaba preocupado. Entonces, esa preocupación lo tenía él así. Recuerdo que nos visitó una misionera, ella se llama la misionera Denise Marrero. Y estaba ministrando en la iglesia y ese día se quedó en nuestra casa y así estábamos hablando. Y ella me dice, ¿no te gustaría ir con nosotros conmigo a un viaje misionero? Y yo al momento me vino a la mente que Dios me había llamado a las misiones y yo le decía, a mí me encantaría, pero no sé, ¿verdad? Cómo vayamos a poder, ¿verdad? Y si mi esposo le parece que está bien y todo. Y entonces él me dice, no, vete. Yo tenía 3 semanas de haber tenido una histerectomía por una cesárea. O sea, que me hicieron una cirugía mayor y me habían sacado la matriz. Y el viaje era en 2 semanas. Y pues yo tenía, las mujeres que saben el proceso que se pasa. Y yo le dije a ella, vamos a sacar el pasaje ahora mismo, en este mismo instante, antes que mi esposo se vaya a arrepentir o cambie de parecer. Yo ni pasaporte tenía. Y en ese mismo momento sacamos el pasaje, conseguí el pasaporte y todo. Llegamos aquí y fue un miércoles y amanecer jueves, como a las 3, 4 de la mañana, yo abro los ojos en la cama y me siento. Y en lo que estoy haciendo ese proceso de estar acostada a sentarme, Dios me habló y me mostró y me habló todo lo que yo iba a hacer. Y lo último que me dijo fue, y se va a llamar Cielos Abiertos. Cielos abiertos. Cielos Abiertos. Y yo la desperté a ella para contarle el testimonio. Es un testimonio muy hermoso de la confirmación de que era el tiempo de Dios. La misionera se había enfermado, se tuvo que ir antes de tiempo, yo terminé haciendo el trabajo, pero eso no es lo más grande. El hermano Nicanor me había llevado a ciertos lugares a predicar y en cada lugar, incluso él, 4 personas me dijeron la misma palabra. Me decían, el evangelista Nicanor fue uno de ellos, me dijo, pastora, yo no sé, pero yo veo un ángel con una espada en la mano delante de ti. Y me llevó a otros 2 lugares y diferentes personas vinieron a orar por mí y me dijeron, yo no sé, esto le va a parecer loco, pero yo veo un ángel con una espada delante de ti. Ya la tercera vez, la misma palabra en el mismo viaje, ya la tercera vez yo decía, wow, la 4ª vez voy de regreso y estoy en una conexión, o sea que viajé de Santiago a Miami y de Miami iba a ir a Chicago. Entonces, en el avión, en la conexión de Miami a Chicago, me voy a sentar y una persona me dice, ¿podemos cambiar de silla? Yo estaba en la fila en este lado y ella en este lado. Y yo le dije, sí, no hay problema porque era lo mismo, lo único que en diferente lugar. Y entonces la persona que anda con ella me dice, Dios te bendiga. Y yo, amén, Dios te bendiga. Y me dice, ¿usted es cristiana? Y yo, sí, yo soy cristiana. Y ella me dice, mira, él es mi pastor. Ay, Dios le bendiga. Y comenzamos a hablar. Ellos habían perdido el vuelo que les tocaba y los habían montado en ese viaje. O sea que no se supone que nos hubiésemos encontrado, mucho menos que nos sentáramos uno al lado del otro. Un propósito de Dios. Un propósito.
Y cuando comenzamos a hablar, que le estoy dando el testimonio, ellos tenía las piernas hinchadas, usted sabe, y comienzo a hablarle todo lo que había hecho, le cuento el trabajo que comenzamos a hacer y también le cuento de cómo lo que había pasado de miércoles para jueves. Y lo último que le digo fue, él me interrumpió en medio del testimonio y yo estoy contándole todo lo que había sucedido y él me dijo, la voy a interrumpir. Y yo le digo, sí, él me dijo, le va a parecer que le voy a decir algo loco, pero yo veo un ángel con una espada en la mano delante de usted. Dios mío, Padre. Y yo comencé a llorar. Yo comencé a llorar. 4 veces. 4 veces. Yo comencé a llorar y él, ay, discúlpame, yo no, pastor, no se preocupe. Entonces yo le cuento lo que había pasado. Y entonces comienzo a terminarle lo que le estoy diciendo de cómo Dios me confirmó. Y entonces le digo, lo último que escuché fue que Dios me dijo, y se va a llamar Cielos Abiertos. Y entonces él comenzó a llorar. Él comenzó a llorar y las personas que andaban con él comenzaron a llorar. Y él me dijo, yo tengo un centro en Quito, Ecuador, donde alimentamos los niños de la calle y se llama Cielos Abiertos. Y esa fue la confirmación de que Dios, ¿verdad? O sea, ya yo sabía que Dios me había llamado a las misiones, pero que el tiempo de Dios, de yo comenzar a hacer lo que Dios me había dicho, había llegado. Suena descabellado porque el cumplimiento de aquella palabra en el 1999, en el parking de la universidad, lo que parecía loco, si yo le contaba a alguien, Dios me llamó a las misiones, pero ven acá, usted no es ni cristiana, no sé, Dios me llamó a las misiones, sucedió en aquel momento. 10 años después. Y lo más grande es esto. Cuando Dios me llamó a las misiones, Dios conocía mi historia. Y Dios sabía lo que yo iba a atravesar. Dios sabía que yo tenía una enfermedad cardíaca congénita. Dios conocía. Gloria a Dios. Aleluya. Y tu amanso anea aquella. Santo. Ningún diagnóstico médico. Ninguna altimaña de Satanás. Nada puede contra el llamado y el propósito de Dios. Y yo entendí que nada de lo que yo había atravesado iba a parar el propósito de Dios en mi vida. Dios no me llamó a las misiones sin saber las condiciones de salud que yo iba a atravesar. Y si Dios me llamó sabiendo, entonces yo puedo. No importa lo que esté pasando en mi vida, yo puedo. Porque Dios dijo que yo puedo. Él no me va a dar una asignación. Él no me va a enviar a mí a hacer un trabajo que yo no voy a poder hacer con excelencia porque tengo una condición. Porque mientras Dios me sana, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Porque lo más grande ha sucedido que a través de los testimonios que yo he tenido, a través de las experiencias y de aún como me encuentro, Dios me da la fuerza para hacer lo que Él me mandó a hacer. He visto sanidades, he visto milagros, he visto prodigios. Dios me ha permitido ser sus manos y sus pies. Qué privilegio tan grande que Él piense en mí y me haga parte de su plan redentor. Aunque yo no entienda, pero Dios se glorifica. En medio de todo lo que yo pueda estar atravesando, Dios se glorifica. Dios exhibe su gloria. Hay personas que no han atravesado ni una mínima parte de lo que yo he atravesado y se han desanimado y le han dicho al Señor, hasta que no me sane, no hago la voluntad tuya. Te tengo noticias, tu diagnóstico no es impedimento para que tú hagas la voluntad de Dios. No hay enfermedad que pueda más que Dios y la gloria es de Dios. Pablo le habló a Dios y le dijo, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios puede sanarme cuando Él quiera y como Él quiera. Pero mi devoción, mi servicio, mi compromiso, mi deseo de hacer la voluntad de Dios no depende de mi sanidad. Va por encima de las circunstancias y lo que yo pueda estar atravesando, porque el plan de Dios es más grande. Tremendo, tremendo, para gloria y honra del Señor. Testimonio muy fuertes. Evidencias de lo que Dios ha hecho en su vida.
en la vida de la pastora. Hay muchas personas, pastora, que están quizás en un momento de proceso, que han querido soltar la toalla. Y Dios les ha prometido cosas grandes. Y quizás por el proceso que están pasando, atravesando, no ven la mano de Dios quizás obrando. Pero en Dios no hay coincidencia ni casualidad, en Dios hay propósito siempre. Perdóname que te interrumpa. Y ahora que tú dices eso, en todo el proceso, necesito que prestes atención, necesito que me escuches. En todo el proceso que yo vine al Evangelio, yo comencé a orar por mi familia. Y tenía un hermano que hacía exactamente lo contrario a lo que yo hacía. Yo le servía a Dios, él le servía a las tinieblas. Y yo oraba por mi hermano, prófugo de la justicia, metido en el mundo de las drogas, muchas cosas, muchas cosas. Recuerdo que muchas veces yo en actividades, en el altar sentada, yo me quebrantaba cuando comenzaba a orar por él, a interceder por él. En cualquier momento, mi hermano le había dicho a mi mamá para preso muerto, y nosotros entendimos lo que él nos estaba queriendo decir. Y yo no podía ni tan solo pensar en la idea de que no fuera a tener a mi hermano. Vi a mis padres agotarse. Y yo clamaba por mi hermano día y noche. En una ocasión, mi hermano decidió, presta atención, mi hermano decidió practicar el ocultismo. Y tenía santos, velas, estaba practicando cosas que no le agradan a Dios. Y cuando él se vio que eso no le daba resultado, me cuenta mi mamá que él le dijo que cogió el paño donde todo estaba y lo reventó contra el piso porque no le daba resultado. Entonces un día me llama mi mamá y me dice, esto fue un lunes en la mañana, días antes de su cumpleaños. Mi hermano cumplía en mayo 20. Como una semana antes de su cumpleaños, mi mamá me llama y me dice, llama a tu hermano que tengo miedo que se vaya a quitar la vida, que se vaya a ahorcar. Porque a él lo estaba persiguiendo el FBI y dieron con él en un apartamento en la Florida y él se tiró por el balcón prófugo. Dios mío. Y no tenía dinero y estaba pasando una situación bien difícil y mi mamá me llama, llámalo por favor, ora por tu hermano, imagínese. Mi mamá me dice eso, yo estoy quebrantada y lo llamo. El celular me había dado un aviso que faltaba una semana para su cumpleaños y le digo, te estoy llamando porque viene tu cumpleaños. El celular me dio aviso y le digo, quiero que sepas que anoche alguien tocó el timbre de la casa. Y me levanté rapidito y fui a ver porque pensé que era una necesidad de cualquier hermano de la iglesia. Y cuando bajo me doy cuenta que no había nadie, ni siquiera habían carros en la calle. Y baja mi esposo y me pregunta quién era. Y yo le digo, no era nadie. Él me dice, ¿cómo va a ser si sonaron el timbre? Y yo le digo, no hay nadie. Entonces nos vamos a acostar y cuando nos estamos acostando él me dice, ¿qué hora es? Y yo le digo, son como las 2 de la mañana. Cuando miro el reloj eran exactamente las 2 de la mañana y le dije, ponte a orar. Al instante comienzo a orar por mi hermano, a clamar, Padre, en el nombre de Jesús. Le estoy contando esto a mi hermano. Le dije, quiero que sepas que estaba orando por ti a las 2 de la mañana. Y él comenzó a gritar por el teléfono, a gritar. No me digas eso, yo no me lo merezco, yo soy malo. Pero él está gritando con una angustia y la voz casi no le salía, tenía su voz quebrantada. Y yo me voy al baño del trabajo y me arrodillo en el baño y empiezo a pedirle al Señor en mi mente, dame palabras. Y él está tratando de hablarme, pero no puede. Y me dice, Verónica, van 2 semanas que un santero me está mandando a buscar. Mi amigo fue a consultarlo y él le dijo, tú tienes un amigo así, 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 dile que venga, que yo tengo que hablar con él. Y el amigo de mi hermano dijo, ese es Felo, él me está describiendo a Felo. Y fue donde mi hermano y le digo, mira, fulano de tal te está mandando a buscar. Le digo, no, yo no voy para allá, eso no da resultado. El muchacho insistió tanto que él fue a consultar al santero y cuando él entró, él le dijo, ¿tú eres fulano de tal? Y él le dije, sí, ese soy yo. Satanás quiere que tú sepas que él no quiere nada que ver contigo porque tu hermana está orando por ti. Dios mío. Y fue ese mismo día a las 2 de la mañana. Wow.
Y mi hermano estaba quebrantado porque él entendió que Dios estaba tratando con él, que Dios lo estaba llamando. Él no podía creer, él no podía. Yo soy la única hermana que él tiene. Él no tiene más hermanas, solo yo. Y mi hermano pensaba que Dios le estaba ministrando a él, pero Dios me estaba ministrando a mí. Dios me estaba, porque a veces yo le decía, Dios mío, yo no veo lo que tú estás haciendo con mi hermano. Mi mamá se me está acabando, mi papá se me está acabando del sufrimiento. Tú sabes lo que es tener un hermano prófugo de la justicia, que tú no sabes cuántas cosas hizo mi hermano, pero nosotros clamando. En todo ese proceso, mi papá vino al evangelio también. Y nosotros estábamos clamando, pero Dios me daba una lección a mí, mi hermano llorando, yo llorando, pero Espíritu Santo me hablaba y me decía, para yo trabajar en la vida de tu hermano, tú no tienes que ver lo que yo estoy haciendo. Yo tengo cuidado de él, pero eso no fue todo. Mi hermano salió de la cárcel hace unos años. Porque en todo eso cayó preso, pasó un proceso, salió de la cárcel. Y mi papá me llama un día y me dice, llama a tu hermano que tiene unos síntomas, pues yo soy enfermera de profesión. Y yo le digo, está bien, lo llamo. En aquel entonces yo era enfermera oncóloga. Lo llamo y él me da los síntomas. Y yo le digo, vas a quedarte en ayuno y te vas a ir temprano al hospital. Vas a irte preparado por si acaso te hacen un MRI, una resonancia magnética o algo. Porque sus síntomas me decían a mí que mi hermano tenía cáncer. Y cuando yo llegué al turno, yo trabajé de noche, cuando yo llegué al turno, le comenté a mis compañeras y a los doctores y ellos me dijeron lo mismo. Yo pasé el turno llorando. Le dije a mi hermano antes de entrar, llámame cuando salga, me voy a quedar despierta, voy a esperar por ti. Cuando dieron las 11 de la mañana, que él no me había llamado, él me llamó. Y cuando contesta el teléfono estaba llorando y me dijo, tengo cáncer. Era una masa que él tenía, no sabíamos la magnitud, pero en sala de emergencia lo llevaron, lo hospitalizaron y el doctor le dijo, no necesito biopsia para saber que tú tienes un cáncer. Cuando le hicieron la resonancia magnética, la masa cancerosa era desde el riñón hasta el colon. Le había movido todos los órganos internos para el lado izquierdo. Y mi hermano pasó un proceso y lo operaron desde el hueso del esternón hasta el hueso púbico. Lo abrieron, le pasaron por el lado al ombligo. Cuando hacen la operación, el doctor viene y se queda sorprendido. Me dice, con una masa semejante, yo esperaba que tú tuvieras todos los órganos con cáncer, que se hubiera regado. El cáncer nunca se regó. Nunca tocó ningún órgano. Él dice, yo no puedo entender cómo este cáncer se ha quedado encapsulado. Yo me tiré de rodillas. Dios me hablaba y me decía, todo el tiempo he cuidado la vida de tu hermano. Tú ni sabías la magnitud de lo que yo estaba haciendo. Era mucho más de lo que tú te podías imaginar y mucho más de lo que tú me estabas clamando a mí, porque mucha gente no ha contado la historia de lo que mi hermano vivió. Pero hoy en día mi hermano le sirve al Señor. Está próximo a bautizarse y el pastor ha dicho que tan pronto lo active, él será el consejero del pastor por el manto y el llamado que tiene mi hermano. Yo he visto la gloria de Dios en lo que es creerle a Dios. Tener fe, no rendirse, clamar, orar, creer que Dios está trabajando, aunque no veamos lo que Dios está haciendo. Yo nunca podía imaginar lo que verdaderamente Dios estaba haciendo. Yo oraba y le decía, Señor, presérvale la vida a mi hermano. Presérvale la vida. Pero yo siempre estaba hablando de si lo venían a matar o en las cosas de la calle, pero nunca me imaginé que Dios estaba haciendo mucho más de lo que yo le estaba pidiendo. Dios estaba cuidando su salud y mi hermano tiene un testimonio que poca gente puede contar. Mi hermano nunca recibió una quimioterapia. Nunca recibió una quimioterapia. Mi hermano fue algo tan poderoso que el mismo doctor reconocía, esto ha sido la mano de Dios, que este cáncer nunca se regó, para la gloria de Dios. En medio de todo, solamente Dios te pide que tengas fe como un grano de mostaza. Es suficiente para lo que Él tiene que hacer en tu vida y en la vida de tus familiares. Nunca te canses de orar y creer. Wow, Dios mío, pero impresionante, verdaderamente impresionante. Esto
Yo sé que ustedes que están ahí escuchando, viendo este testimonio, estos testimonios han sido impactados verdaderamente. Han sido impactados. Dios comenzó a obrar desde ya en tu vida. Amen. Desde allá comenzó a obrar en tu vida. Amén. Quizás tú no ves lo que se está haciendo, pero en el mundo espiritual hay una batalla, hay una guerra que se está peleando a favor de ti. Dios envió ángeles a pelear a favor de ti. Tremendo. Mire hasta dónde llega las oraciones. Las oraciones son tan importantes que usted lo acaba de testificar ahí. Que usted dando rodillas por su hermano, Dios lo guardó de la muerte. Dios lo guardó de que el cáncer se regara en su cuerpo. Y hoy en día le está sirviendo al Señor. ¿Qué más evidencia, amigo, hermano, que está ahí viendo este video? ¿Qué más evidencia de que Dios es real? Y que solamente tenemos que poner de nuestra parte. Poner un 50%, nuestra parte, y Dios pone un 50% y dice, vamos a trabajar en unidad. Vamos a trabajar. Aleluya, pastora. Verdaderamente estoy sin palabras. Gloria a Dios por Estoy todo. sin palabras. Yo sé que hay más testimonio. Pero, ¿qué usted dice? ¿Continuamos? ¿Paramos? ¿O dejamos una segunda parte? No, yo, como usted quiera hacer. Aleluya. Vamos a cortarlo aquí. Y la segunda parte, espérenla. Que sigamos en el mismo escenario. Estamos aquí en la casa del evangelista Nicanor Félix y la adoradora Leini Cueva. Gracias a ellos nos abrieron la puerta de aquí de su casa, de su hogar, para así hacerle la entrevista a la pastora Verónica desde Estados Unidos. Gracias, pastora, verdaderamente por habernos permitido entrevistarla para que usted testifique la grandeza de nuestro Señor Jesucristo y que la gente pueda entender que la fe mueve montañas. Amén. Gracias, evangelista Nicanor Félix, gracias a Lini Cueva, gracias a la familia Félix, gracias a todos los que están presentes aquí, verdaderamente, y seguimos con una segunda parte para gloria y honra del Señor. Dios le bendiga.